Vamos a comenzar nuestra celebración el día de hoy, viernes 5 de marzo. Encomendamos a Dios la salud de nuestros hermanos Marco Antonio Chávez, Gabriel Vega, Arturo Espinosa, Adriana López, Juan Carlos Aguilar, Miguel Romero, María de los Ángeles Galicia, Rosa María Velasco, Isabel e Israel Torres Alfaro, Yuriria y Minerva Torres, Rosa Isela Miranda, Miguel González, Eleazar López, Ángeles Corona, José Martínez, Rosa María Sandoval, Josefina Mejía, Miguel Ramírez, Katy Danae Gregorio, por las necesidades de la familia Gutiérrez Ramírez, Ramírez Guzmán, Alonso Hernández y la familia Leite Galicia. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Armando Vidal, Jovita Laguna, José Fortunato, Adriana Reina, Isabel Ávila, Isabel Flores, Miguel Ángel Ponce, Rodolfo Jiménez, Adriana Reina, Isabel Ávila, María Mondragón, María Clara Sánchez, Anselma Bautista, Guadalupe Martínez, Daniel y Roberto Carlos, Guadalupe Hernández, Apolinar Coquis, Luis Alberto Enríquez, Carlos Jiménez, Jorge Bautista y María del Carmen Mendoza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Con humildad reconozcamos que somos pecadores y confiemos en Dios misericordioso, que nos perdona. Así podremos celebrar los sagrados misterios. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al madero de la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de esto, es nuestro hermano y nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata, y los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante
y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Si realizamos el camino de la Cuaresma como discípulos, entonces se renovará en nosotros esa vida hermosa, extraordinaria, que Cristo no solamente nos ha venido a manifestar, sino que ha venido a regalarnos. Y que expresamos todos los días, como muchas veces lo hemos repetido durante estos días de la Cuaresma, llamando Padre a Dios y reconociendo a los demás como hermanos. Hoy tenemos una parábola en el Evangelio y un acontecimiento o el relato de alguien que vende a su hermano. Son finalmente dos formas de renegar de la vida nueva y de rechazar a Dios. En el Evangelio en particular, aparece algo impensable a través de la parábola. Un dueño, como hemos escuchado, construye una viña con todo lo necesario, es decir, un huerto con todo lo necesario, y luego lo renta. Y espera, como es normal, que a quienes se lo ha rentado, digamos con palabras sencillas, le den su parte. Pero resulta que no lo hacen, no solamente no lo hacen, sino que además maltratan e incluso matan a algunos de sus enviados, de sus criados. Está claro que la parábola tiene un propósito y podemos señalar que en ella el dueño es el Padre Celestial. Los criados son los profetas que ha enviado. Y el Hijo es el mismo Cristo Jesús, el Mesías, el ungido. Y que según la parábola, entonces, aquellas personas se quieren adueñar y de hecho se han adueñado de la viña. Y entonces no solamente se adueñan, sino que incluso también están pensando y de hecho darán muerte al Hijo, como relata y como señala esta parábola. Podemos sacar de esta palabra que hemos escuchado dos enseñanzas. Hay, como he señalado al principio, dos modos de resistir a Dios.
Por supuesto, encontramos a lo mejor muchas formas, pero simplificando las cosas podremos decir así. Uno, separándonos, rechazando su enseñanza. En particular me refiero al Dios revelado por Jesucristo. La historia nos ha presentado a personas que con sus palabras rechazan a Dios. Así, entre los famosos de las palabras que han dicho, por supuesto, podríamos citar tantos, pero quizá el que nos hace una impresión muy grande es Nietzsche, cuando en el libro La Gaya Ciencia dice: Dios ha muerto, seamos dignos de lo que hemos hecho. Y después otras reflexiones que él hace. A través de esa palabra, a través de esa expresión, él no solo resiste, alienta a otros. Es obvio que se habla del Dios del que él tiene noticia, manifestado por la Iglesia Católica. Hay otras formas de resistir a Dios cuando nosotros vivimos como si Dios no existiera. Y de eso estamos constantemente amenazados. No decimos nada, pero vivimos como si Dios no existiera, como si el Dios que nos ha manifestado Jesucristo no estuviera presente, como si no nos lo hubiera revelado. Y hay, sin embargo, otra forma de destruir la relación y por lo tanto la vida nueva, y es destruyendo al prójimo. Porque entonces se rompe también la relación con Dios, como en la lectura que hemos escuchado en primer lugar, donde se relata cómo los hermanos de José, sabiendo el cariño que el Papa le tiene, deciden venderlo. Y tenían otras formas, pues, de deshacerse de él, como hemos escuchado. Cuando alguien maltrata o destruye a una persona, de las formas que queramos, vendido, asesinado, maltratado, ignorado, se destruye la relación con Dios, como ellos destruyen la relación con el Padre. Ellos lo saben. Queridos hermanos, pudiéramos pensar que la parábola se dijo para aquel tiempo. Tenemos que pensar que también esa se puede aplicar para nosotros, porque tenemos que saber, tenerlo muy claro, que ninguno, ni la Iglesia Católica, es la dueña del reino. Ella es sacramento, no es la dueña. Tenemos que preguntarnos cuál es el fruto que estamos dando y de qué manera damos ese fruto al Hijo de Dios que viene y que espera el fruto de nosotros. No somos dueños. Miremos también cómo nosotros estamos trabajando por los hermanos. Que la Eucaristía nos ayude a vivir vida nueva. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso. Pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Te rogamos, Señor.
para que el Señor le conceda el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos, especialmente a Apolinar Coquis, Jorge Bautista, Luis Alberto Enríquez, María del Carmen Mendoza y Carlos Jiménez. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo, manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los trabajos y las alegrías de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos buscan de nuevo la pureza del alma, y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. De
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Andrés, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, y a quienes han muerto a lo largo de esta pandemia, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En Jesús puse toda mi esperanza, inclino hacia mí.
Has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea vuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias.